Buenas noches, vamos a iniciar este tercer video con la solución del ejercicio 8 de la guía de ciclos de refrigeración y bombas de calor que pueden descargar de su clase de Classroom. Un refrigerador, el que se muestra en este caso en la figura, usa refrigerante 134 como fluido de trabajo y opera en un ciclo de compresión de vapor con una temperatura en el evaporador de -4 Fahrenheit y una presión en el condensador de 130 psi. El rendimiento del condensador es del 84% y el flujo másico del refrigerante es de 6.5 libramasas por minuto. Nos piden calcular la presión, la temperatura, la entalpía y la entropía en cada uno de los 4 estados del ciclo de refrigeración. Nos piden hallar en este caso el calor que sale del condensador, el calor que entra al evaporador y el coeficiente de desempeño del ciclo. Sabemos también por el primer video que en este caso el estado 1 se encuentra en la entrada del compresor como vapor saturado. A la salida del compresor lo tenemos como vapor sobrecalentado. A la salida del condensador está como líquido saturado y a la salida de la válvula de expansión está como vapor húmedo. ¿Esto de qué nos sirve? Podemos obtener a partir de esta información que nos da el ejercicio que la temperatura del evaporador es de -4 Fahrenheit y que la presión en el condensador es de 130 psi, podemos tener la temperatura en el estado 4 y 1 y la presión en el estado 2 y 3. ¿Por qué? El evaporador está trabajando a -4 Fahrenheit. A la entrada del evaporador estamos en la zona de saturación o vapor húmedo y a la salida del evaporador estamos como vapor saturado. Estamos en el cambio de fase. Recordemos que la temperatura y la presión en el cambio de fase es la misma. Quiere decir que a la entrada y a la salida vamos a tener una temperatura de -4 Fahrenheit en el evaporador. En el caso del condensador, sabemos que el condensador, al igual que el evaporador, son intercambiadores de calor. Y en este caso la presión se va a mantener constante a la entrada y a la salida. Por eso la presión 2 y la presión 3 es de 130 psi, independientemente de que a la entrada esté como vapor sobrecalentado y a la salida como líquido saturado. Bien, aquí tenemos una tabla que nos resume los datos que obtuvimos en el análisis solamente del enunciado. Tenemos del estado 1 la temperatura, del estado 2 tenemos la presión, del estado 3 también tenemos la presión y del estado 4 tenemos la temperatura. Vamos a iniciar entonces el análisis de este ejercicio a través del estudio del estado 1. ¿Por qué? Porque tenemos la temperatura de -4 Fahrenheit y la condición de vapor saturado. Solo tenemos que buscar la tabla y leer directamente las propiedades en tabla. Tenemos que buscar la tabla de refrigerante 134A saturado entrando por temperatura. Aquí aparece ya en pantalla. ¿Qué vamos a encontrar? Que no tenemos la temperatura de -4 Fahrenheit, está a -5 y 0. Significa que tenemos que interpolar a -4 Fahrenheit. ¿Qué vamos a interpolar? Vamos a interpolar la presión, la entalpía y la entropía. Al hacer la interpolación vamos a obtener una presión de 19.2818 que se encuentra entre los datos que vemos aquí en pantalla. Vamos a obtener una entalpía de 102.49 que también concuerda con los datos que se encuentran a estas dos temperaturas. Y obtenemos una entropía que es de 0.2258 que se encuentra entre estos dos datos. Bien, completamos la tabla y obtenemos allí la presión, la entalpía y la entropía del estado 1 y la temperatura que ya nos la daba el enunciado. ¿Qué podemos también obtener a partir de este análisis? Recordemos que el evaporador a la entrada y a la salida trabajan a la misma presión. Significa que si en el estado 1 la presión es de 19.28, en el estado 4, que es la entrada del evaporador, va a ser exactamente la misma presión de 19.2818 psi. Ahora vamos a hacer el análisis del estado 3, porque se encuentra como líquido saturado. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Ir a la tabla de refrigerante 134A, pero en este caso entrar por presión y buscar los 130 psi. Y lo vamos a encontrar directamente allí en la tabla.
Al leer en 130 psi vamos a obtener una temperatura de 95.64, una entalpía que sería HF porque estamos en líquido saturado de 43.589 y una entropía de 0.089, y con esos datos podemos completar la tabla del estado 3 del ciclo. Entonces ya tenemos el estado 1 completo, el estado 3 completo, tenemos presión y temperatura del estado 4 y tendremos la presión del estado 2. Ahora, recordemos el dato de la eficiencia del compresor. El compresor es isentrópico, quiere decir que la entropía a la entrada y a la salida es exactamente la misma. S1 es igual a S2. Por eso tenemos aquí en el estado 1 una entropía de 0.2258, que es la misma entropía en el estado 2 de 0.2258. ¿Qué quiere decir? Que en el estado 2 vamos a tener una presión de 130 psi y esta entropía de 0.22586. Y sabemos que en el estado 2 estamos como sobrecalentado. Sin embargo, si ustedes lo quieren comprobar, pueden entrar a la tabla y pueden revisar la entropía a 130 psi. Que vemos que esta entropía de 0.2258 es mayor a HF y es mayor a SF y es mayor a SG. Es mayor en ambos casos, significa que está como vapor sobrecalentado. Esta parte no es necesaria porque sabemos que aquí al compresor sale el refrigerante como vapor sobrecalentado para este ciclo. Listo, vamos entonces a la tabla de refrigerante 134A. Estamos aquí en el punto 2, estamos haciendo el análisis del estado 2. Aquí tenemos los dos datos que tenemos en ese estado, la presión y la entropía. Recuerden que esta entropía se está asumiendo como isentrópica, es decir, que la misma entropía de la entrada. Pero vamos a encontrar que no está el valor de 130 psi, está el valor de 120 psi y de 140. Entonces aquí hay que hacer una doble interpolación. Primero tenemos que interpolar en 120 psi la entalpía entre estos dos valores. ¿Por qué estos dos? Porque 0.22586 se encuentra entre 0.22362 y 0.23232. Interpolamos a estos dos valores el valor de la entalpía y hacemos lo mismo a 140. Vemos que 0.2258 se encuentra entre estos dos valores y ahí también vamos a interpolar la entalpía. Entonces vamos a obtener esos datos. La presión a la presión de 120 psi interpolamos H a esta entropía y nos da este valor de entalpía. A una presión de 140 psi interpolamos H con la misma entropía y nos da el valor de esta entalpía que tenemos aquí en pantalla. Ahora, teniendo el valor de la entalpía a 120 y a 140, podemos interpolar la entalpía a 130 psi. Recuerden que esta entalpía no es H2 real, sino H2S. ¿Por qué? Porque esta entalpía se está tomando, se está encontrando en función de asumir que S1 y S2 son las mismas. Y recordemos entonces en este caso que estamos tomando una idealización del proceso. Entonces aquí esta H que encontramos es H2S. ¿Qué hacemos entonces con ese dato? Vamos a la ecuación de eficiencia del compresor, que es igual a H2S menos H1 sobre H2 menos H1. ¿Qué vamos a hallar con esta eficiencia? La H2 real. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y esto que estaría multiplicando pasa a dividir. Es decir, vamos a despejar H2. Y H1 que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces la ecuación nos queda así. H2S, que la encontramos de 119.574 por interpolación, menos H1 que la leímos aquí, recuerden, en el estado de vapor saturado con una temperatura de menos 4, que fue de 102.496, y la eficiencia del compresor que es de 0,84 más H1. Eso nos va a dar una H2 real de 122.827 BTU por libra masa. Bien, ahora teniendo la H real de 122 BTU por libra masa, ahora sí podemos interpolar la temperatura real
¿sí? Porque ahora sí tenemos la H real con la cual estamos trabajando. Entonces vamos a interpolar entre estos dos valores, y es decir, entre 120 y 140, porque entre estos dos valores está o se encuentra el valor de la entalpía real que acabamos de hallar, a 120 psi, y lo vamos a hacer también a 140, porque recuerden que estamos en el estado 2, 130 psi, que como no está en tabla, nos toca hacer doble interpolación. Y determinamos estos valores, que a 120 psi con una entalpía de 122.827, que fue la que hallamos en la diapositiva anterior, la temperatura es de 121.15. Y a 140 psi, interpolando con las mismas condiciones, vamos a tener una temperatura de 85.85. Es decir, a 120 esta es la temperatura y a 140 esta es la temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura a 130? Realizamos la interpolación y nos da un valor de 103.5. Con esto completamos los datos del estado 2. Entonces, ¿qué tenemos en el estado 2? Una presión de 130, una temperatura de 103.5 que se interpoló, una entalpía de 122.8 y asumimos una idealización tomando la entropía 1 y la entropía 2 como igual. Ya tenemos los datos del estado 1, del estado 2, del estado 3, nos faltan ya los datos del estado 4. En el estado 4 sabemos que estamos en la zona de vapor húmedo, eso ya es claro, es decir, que debemos ir a la tabla de refrigerante 134A saturado, pero hay un inconveniente, tenemos presión y temperatura, no podemos leer ni H ni S porque no tenemos un dato adicional para poder leer en tablas, necesitamos calcular la calidad aquí para poder determinar la entalpía o la entropía, y no tenemos un volumen o una energía interna para poder calcular ese dato. Sin embargo, recordemos algo, la válvula de expansión, ¿sí?, es isoentálpica. ¿Qué significa? Que la entalpía en el punto 3 es la misma entalpía en el punto 4. Eso lo vimos en la clase cuando se explicaron todos los equipos antes de iniciar los ciclos, en este caso el ciclo Rankine. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que la entalpía en el punto 4 es de 43.589, es la misma que en el punto 4, es la misma que en el punto 3, porque la válvula es isoentálpica. Vamos entonces a la tabla de refrigerante 134A, ¿sí? Vamos a entrar, puede ser por temperatura o por presión, cualquiera de los dos datos nos puede dar igual. Lo que pasa es que en este caso ni el de temperatura ni el de presión están, es decir, si ustedes entran por presión o por temperatura van a tener que interpolar. En este caso yo voy a entrar por temperatura, tengo aquí la temperatura de menos 5 y 0, hay que interpolar a menos 4. ¿Qué vamos a interpolar? Pues ya tenemos la H, necesito interpolar HF y HFG para determinar el valor de la calidad. Entonces recordemos que H4, porque estamos en el estado 4, va a ser igual a HF más XHFG. Despejando X nos va a dar H4 menos HF sobre HFG. Y reemplazamos los datos. H4 es de 43.589, HF la interpolamos entre estos dos datos y nos da de 10.959, y HFG se interpola entre estos dos datos y nos da de 91.5356. Hacemos la operación y la calidad nos da un valor de 0,3564. Recuerden que la calidad no tiene ninguna unidad. Bien, ahora sabiendo la calidad podemos hallar la entropía. Recordemos que la entropía entonces sería S4 igual a SF más XSFG. Aquí no se alcanza a ver la S, pero es la entropía 4 es igual a entropía en el estado líquido saturado más XSFG. Se interpola menos 4 Fahrenheit, que vamos a interpolar SF y SFG. Reemplazamos los datos de SF que encontramos en la interpolación, la calidad que hallamos en la diapositiva anterior, el dato de SFG, y nos da que la entropía tiene un valor de 0.09656 BTU sobre libra masa por Rankine. Y completaríamos la primera pregunta, que es determinar la presión, temperatura, entalpía y entropía en los 4 estados del ciclo. Bien, ahora con estos datos podemos pasar a determinar el trabajo neto
o el trabajo real producido sobre el compresor. Vamos a hacer un balance en el compresor. Tenemos masa de entrada más trabajo de entrada menos masa de salida, obviamente por su respectiva entalpía, tanto a la entrada como a la salida. Aquí tenemos la ecuación. Masa 1 por entalpía 1, que es lo que entra, más el trabajo de entrada menos masa 2 por entalpía 2 igual a 0. Despejamos el trabajo y nos va a dar igual a la masa 2 por la entalpía menos la masa 1 por su entalpía. La masa a la entrada y la salida es la misma. Todo el ciclo está trabajando con la misma masa. 6.5 libramasas por minuto. Factorizamos la masa y nos queda la resta de H2 menos H1. Reemplazamos los datos, la masa de 6.5 libramasas por minuto, la entalpía H2 que la tenemos aquí, 122.827, y la entalpía H1 de 102.496. Reemplazando los datos y haciendo los cálculos, obtenemos un valor de trabajo de entrada de 132.1515 BTU por minuto. Esta libramasa se cancela con esta y nos queda BTU sobre minuto. Hay que pasarlo a HP como lo pide el ejercicio. Haciendo la conversión, este sería el factor de conversión, nos daría un valor de 3.11 HP. Ese sería el trabajo real neto producido o entregado al compresor. Ahora vamos a calcular los otros datos que nos piden. Vamos a iniciar con el balance en el condensador. Sería la masa 2 menos QH menos la masa 3. Recordemos que la masa 2 es lo que entra al condensador, sale QH y sale la masa 3 igual a 0. ¿Qué vamos a despejar aquí? QH. Despejando QH vamos a obtener la resta de la masa 2 por la entalpía 2 menos la masa 3 por la entalpía 3. Como les decía en la diapositiva anterior, la masa es constante, se factoriza y queda la resta de las entalpías. Reemplazamos los datos, la masa y las respectivas entalpías y vamos a obtener un valor de QH de 515.047. Ahora vamos a hacer un balance de energía global para encontrar QL. QL más W de entrada es menos QH es igual a 0. Recordemos que esto entra al evaporador, esto entra al compresor y esto sale del condensador. Estas son las dos entradas y la salida del ciclo de refrigeración. Despejamos QL y nos va a quedar QH menos W de entrada. Y reemplazamos los datos, QH que acabamos de hallar de 515.047 y el W de entrada obviamente las mismas unidades que el QH de 132.1515 BTU sobre minuto. Hacemos la resta y QL es de 382.8955 BTU por minuto. Nos queda determinar el coeficiente de desempeño del ciclo. Recordemos que el coeficiente de desempeño es igual a QL sobre el W neto si lo queremos poner en función de los valores energéticos que entran y salen del ciclo, o si lo queremos poner en función de las entalpías nos va a dar igual. QL sobre W neto, reemplazamos el valor de QL que acabamos de encontrar, el valor de W neto que es de 132.1515 y el coeficiente de desempeño en este caso es de 2.897. Recordemos que los coeficientes de desempeño dan mayor a la unidad, por eso no se representan como porcentaje ni se llaman ni se les nombra eficiencia. Hasta aquí el ejercicio número 8 de la guía. Con este dato terminamos dando respuesta a todas las incógnitas del ejercicio. Cualquier duda o inquietud no olviden dejar el comentario o hacerla directamente en las sesiones que tengamos virtuales por Skype.